Si tu cachorro pitbull sigue haciéndose el baño por toda la casa, esto debe cambiar. Comienza aplicando estos 11 tips que menciono a continuación, los cuales incluyen algunos de los secretos jamás contados por los entrenadores de perros, los cuales te ayudarán a tener un cachorro bien portado, para dejar de encontrar sorpresitas inesperadas por toda la casa. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal dando clic al botoncito rojo. Después selecciona la campanita y activa todas las notificaciones, porque estaré subiendo más consejos de cómo educar a tu cachorro pitbull correctamente. Tip número 1. Asígnale a tu cachorro un lugar específico para hacer sus necesidades. Puede ser dentro de casa o fuera de ella, pero tiene que ser un lugar específico. Una vez elegido, no lo cambies o lo confundirás más. Lleva a tu cachorro a la zona designada y dale tiempo para que se familiarice con ella. Si has elegido el patio y tu cachorro tiene más de 4 meses, sácalo por lo menos cada 2 horas, si tus horarios te lo permiten. Esto es para que se vaya familiarizando con la zona. Moja de vez en cuando el lugar para que se acostumbre a lo mojado de los días lluviosos y no le cueste hacer sus necesidades. Si elegiste algún espacio dentro de casa, no hagas este paso, ya que no habrá problemas con la lluvia. La edad del cachorro es primordial para que esos tips te funcionen. Si tu cachorro tiene apenas 2 meses, deberás sacarlo cada 20 o 30 minutos. Si anteriormente ya aplicaste alguno de esos consejos y no te funcionaron, es completamente normal a esta edad, ya que su sistema urinario, como el de evacuación, no están maduros, por lo que para el cachorro le es muy difícil que pueda contenerse. Si tu cachorro tiene 2 meses, deberás estar más al pendiente de él. Esto no quiere decir que no aprenderá a hacerlo, solo le llevará más tiempo asimilarlo. Tip número 2. Antes de todo debes saber, los caninos por naturaleza tienen una tendencia natural a no ensuciar su zona de descanso, un rasgo que utilizaremos a nuestro favor para educar a nuestro cachorro pitbull. Es aquí donde está la clave. Ahora debemos de entender que nuestro cachorro considera toda la casa como su madriguera. El problema radica en que nuestra casa es bastante más grande que una madriguera, por lo que tendrá un espacio más que suficiente para elegir su zona de descanso y todo lo demás lo usará como un fabuloso retrete. Nuestro reto será enseñarle a nuestro cachorro pitbull a considerar toda la casa como su madriguera. Ahora veremos juntos este reto. Escribe en los comentarios #acepto el reto de educar a mi pitbull para saber de tu progreso y poder ayudarte con cualquier duda que surja durante su entrenamiento. Los comentarios que vea con este hashtag los contestaré de inmediato. Para superar juntos el reto, déjame desvelarte el mayor de los secretos, el cual consiste en ayudarte de un corral para perros. Y ahora me dirás, ¿qué pasa si no compro uno? Pues bien, podrás ayudarte de cualquier objeto que pueda mantener aislado en una zona específica de la casa a tu cachorro. El corral debe ser lo suficientemente amplia para que tu pitbull pueda tumbarse y darse la vuelta cómodamente. Agrégale una cama cómoda, puedes ayudarte de algún cojín o una manta, así tu pitbull será mucho más feliz en su nueva madriguera. El objetivo de esto es animarle a contener sus ganas de orinar o defecar en su zona de descanso. El corral lo utilizaremos cuando no podamos vigilarlo y por la noche para ir a dormir. El resto del tiempo déjalo andar libre en un solo lugar de la casa donde puedas vigilarlo. Algo que no debes de hacer nunca es dejarlo solo explorar el resto de la casa sin tu supervisión. Si no puedes vigilarlo, aunque sea solo durante unos minutos, debe estar en su corral para evitar cualquier accidente. Esto solo será hasta que tu cachorro pitbull esté bien entrenado. Tip número 3. Para la correcta educación de nuestro cachorro, utilizaremos el refuerzo positivo, utilizando golosinas para perros. Estas las puedes comprar en tu veterinaria de confianza. Una vez termine de hacer sus necesidades, le daremos una golosina. Acarícialo y juega con él. Muéstrale algo de atención, porque esto le ayudará a asociar lo que acaba de hacer con una experiencia positiva y será más probable que repita la buena acción, porque sabrá que será recompensado. Permite que tu cachorro juegue en el patio después de hacer sus necesidades. No querrás que se haga la idea de que la diversión de estar al aire libre se acaba cuando hace sus necesidades. Forma parte de ese 1% de personas que se toman en serio la educación de su cachorro pitbull. No te rindas y continúa con su entrenamiento. Y si esta información te está resultando muy útil e interesante, por favor deja tu like y compártelo con familiares, amigos, dueños de un cachorro pitbull, porque le estarás ayudando a resolver un gran problema que es más común de lo que crees en dueños de cachorros pitbull. Tip número 4.
Durante su educación utiliza una frase de orden. Intenta elegir algo que no utilices en la conversación diaria y que te resulte cómodo decirlo en público. Dígale algo como haz lo tuyo, o ve a hacer pis, o ve al baño. Díselo a tu cachorro pitbull cada vez que lo lleves a su zona designada. Con el tiempo tu pitbull aprenderá a relacionar la orden con el acto de hacer sus necesidades y le ayudará a responder automáticamente cada vez que se la digas, e irá solito a su lugar asignado al baño. Recuerda felicitarlo cada vez que lo haga correctamente. Los pitbull son una raza muy cariñosa, así que muéstrale mucho cariño. Acaricia a tu cachorro o túmbalo en el suelo y masajéale su pancita. Le vendrá bien y ayudará a formar una conexión positiva con lo que acaba de hacer. Tip número 5. Una vez elijas el lugar para hacer sus necesidades, lo siguiente será establecer una rutina en los horarios para hacer sus necesidades. A los perros les encantan las rutinas, por lo cual no debes dejar de pasar ni un solo día. Ayúdate de un familiar o amigo si por alguna razón o en determinado día no puedes realizar su entrenamiento. Recuerda que estos pasos deberás aplicarlos diariamente, siempre a la misma hora, y la repetición se hará un hábito en tu cachorrito. Para esto ya deberás estar preparado mentalmente, porque puede ser frustrante y tedioso, que como todo en la vida le llevará tiempo aprender a tu cachorrito pitbull. Es por eso que se requiere de mucha persistencia por parte de ti como su educador. Los horarios que puedes establecer son por la mañana al despertar. Deja que tu cachorro salga de su corral y llévalo al lugar asignado para que haga sus necesidades. Deberás esperar un rato, ya que los primeros días le resultará un poco difícil acostumbrarse al pasto, tierra o pavimento. No entres a casa hasta que tu perro haya hecho sus necesidades. Tómate el tiempo necesario. Si debes salir al trabajo, asegúrate de levantarte con una hora de antelación para sacarlo al baño. Una vez que realices sus necesidades, premialo con una golosina y recuerda felicitarlo por haberlo hecho bien. Tip número 6. No mantengas a tu cachorro encerrado más de 6 horas seguidas en su corral, más si es menor a los 4 meses. Si vas al trabajo durante todo el día y no hay nadie en casa para dejarlo salir, contrata a una niñera o pide a un amigo o familiar de confianza que esté en casa para dejar salir, alimentar y jugar con tu cachorro, ya que es aquí donde se marca la diferencia para tener buenos resultados con su educación. Si pretendes dejar a tu cachorro en su corral o encerrado en un cuarto o cerca del lavadero con juguetes, comida y agua, y cubierto el suelo con periódicos para que a tu regreso te cueste menos limpiar, es aquí donde estás cometiendo el primer error, porque con esto solo estamos confundiendo el cachorrito y se dirá a sí mismo: ¿qué acaso no debo ir al baño afuera o allá donde quiere mi dueño? ¿Por qué me deja hacer ahora aquí adentro? No lo entiendo. Esto hará más difícil el entrenamiento de tu cachorro. Si estos tips te están pareciendo interesantes, por favor te invito a compartir el video con familiares y amigos dueños de un cachorro pitbull, porque así estaremos ayudándoles a superar este gran problema que es muy común al adoptar un cachorrito. Tip número 7. Establece horarios específicos de alimentación para tu cachorrito pitbull durante el día. Si tiene de 4 a 6 meses, uno por la mañana, otro al mediodía y uno por la tarde-noche. Los pitbull de 4 meses de edad suelen necesitar hacer sus necesidades entre 1 hora o 2 después de haber comido. Recuerda que esto dependerá de cada cachorro. Si tienes un cachorrito de apenas 2 meses, deberás repartir 4 comidas durante el día. Estos cachorros necesitarán ir al baño de 15 y 30 minutos después de haber comido, por lo que al establecer una rutina de alimentación podrás predecir cuándo necesitará tu cachorro ir al baño. Continúa premiando el buen comportamiento de tu cachorro pitbull y corrigiendo el malo hasta que ya no tenga accidentes dentro de casa. Tip número 8. Bien, otra de las cosas que no debes de pasar por alto es la hora de dormir. Entiendo que ames mucho a tu cachorrito pitbull y quieras que duerma en tu cuarto, pero tu cachorro debe pasar la noche en su corral. Esto es para que por las noches contenga las ganas de ir al baño hasta que lo saques por la mañana. Si tienes un cachorro menor a 2 meses, tendrás que levantarte a mitad de la noche para dejarlo salir al baño. Los cachorros de 2 meses no tienen el control de su vejiga para aguantar 7 u 8 horas seguidas. Pon la alarma de tu celular 4 horas después de haberlo dejado salir por última vez. Llévalo al baño y solo felicítalo por haber hecho bien sus necesidades. No lo acaricies demasiado ni juegues mucho con él, o le resultará más difícil volver a dormir a tu cachorro. Y no te preocupes, con el paso del tiempo ya no tendrás que levantarte por la noche, ya tu cachorro deberá aguantar hasta el día siguiente. Tip número 9.
Cuando tu cachorro pitbull esté fuera de su corral y te encuentres con él jugando o explorando parte de la casa, obsérvalo atentamente para detectar señales de que pueda necesitar ir al baño. Por ejemplo, si empieza a olfatear o empieza a dar de vueltas, llévalo a su lugar para hacer del baño. Recuerda que si tu cachorro es de apenas 2 meses, le es más difícil retener la orina por mucho tiempo, así que asegúrate de comprobarlo con frecuencia y de estar atento a las señales de que necesita ir al baño para evitar accidentes en la zona en la que te encuentres. Si estos tips te están pareciendo interesantes, por favor te invito a compartir el video con familiares, amigos, dueños de un cachorro pitbull, porque así estaremos ayudándoles a superar este problema que es más común de lo que crees. Tip número 10. Es normal que los primeros días de su entrenamiento tenga algún accidente dentro de casa. Digamos que descubres un charco de orín en la cocina o en la sala. Ni se te ocurra castigar a tu cachorro si ha tenido un accidente dentro de casa, o bien no lo has vigilado lo suficiente o no lo has dejado salir a tiempo al baño. Ninguna de las dos cosas es culpa suya. Incluso pedirle a tu cachorro que examine el charco mientras le preguntas ¿qué es esto?, en tono acusador, en consecuencia cualquier tipo de regaño solo lo confundirá. Te recomiendo que limpies y desodorices cualquier orina o heces dentro de la casa lo antes posible. Si no eliminas los desechos de tu cachorro, este seguirá utilizando ese lugar para hacer sus necesidades. Ahora bien, si cachas a tu cachorro pitbull haciendo pipí o popó donde no debe, da un aplauso fuerte con las manos y le dirás afuera y lo empiezas a encaminar hacia la puerta. Pero si antes de que llegue a su zona de baño empieza a derramar unas gotitas de orín, dígale con firmeza no, mal, mientras usted lo levanta y lo lleva afuera para que termine. Si termina de hacer sus necesidades en la zona de baño, felicítalo haciéndole saber lo bueno que es salir. Mientras tanto, déjalo en el patio mientras limpias el accidente. Una vez limpio el interior de casa, ya podrás meterlo. Te recomiendo que no lo regañes, pues esto solo hará que el comportamiento sea peor, porque se sentirá más vulnerable y con miedo. Así que no pasa nada y continúa con su entrenamiento. Con el paso de los días podrás notar grandes resultados. Tip número 11. A medida de que tu cachorro pitbull vaya creciendo y aprenda a ir al baño por su cuenta, será opcional instalar una puerta para perros que conduzca a la zona de baño, o puedes dejar la puerta abierta para que sea menos probable que sufra un accidente dentro de casa y así pueda salir por su propia cuenta. Si has llegado hasta el final de este video, déjame felicitarte, ya perteneces al 1% de personas que se preocupan en serio por la educación de su cachorro pitbull. Déjame un comentario con un hashtag amo a mi perro pitbull. Esto me hará más feliz el día al saber que estamos cambiando la mala fama de estos bellos perros. Comparte este video con familiares, amigos, dueños de perros pitbull, porque estoy seguro que les estarás ayudando a resolver un gran problema y te lo estarán agradeciendo. Si tu cachorro pitbull le da por morder todo lo que encuentra a su paso o te muerde mientras lo acaricias, te recomiendo que veas este video. Aquí explico el porqué de las mordidas y cómo corregirlo. Si tienes alguna duda con estos tips, déjame un comentario para poder ayudarte y así resolverlo juntos. Y recuerda que una mascota educada es una mascota feliz en casa. Saludos para ti y para tu cachorrito.